Vamos a abrir la Biblia, si usted trae Biblia, por favor, en Génesis capítulo 2 del versículo 18 al 25. Génesis capítulo 2 del versículo 18 al versículo 25. Al final de la predicación vamos a tener la presentación de un bebé, una situación paradójica. Gracias, hermano. Paradójica porque estamos viendo la partida de una persona, pero también la llegada de un bebé. Dios es maravilloso en las dos áreas, así de que le invitamos para que nos acompañe el resto del servicio. Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 25, y si usted no trae Biblia y le gustaría tener una Biblia, solamente levante su mano y uno de nuestros diáconos va a llevarle una Biblia donde quiera que usted se encuentre, y con mucho gusto se la puede llevar, se la regalamos esa Biblia. Llévela por favor a su casa. Y si usted tiene Biblia y no quiere llevársela, entonces vamos a poner los versículos en la pantalla y así usted puede ver lo que la palabra de Dios dice. Génesis capítulo 2 del versículo 18 al 25. Le voy a invitar que se ponga de pie por favor en respeto a la palabra de Dios. Mi nombre es Chuy Ávila y soy el pastor principal de esta iglesia, y para mí es un gozo poderle darle la bienvenida el día de hoy. Hoy no dimos la bienvenida oficial por cuestiones comprensibles, pero queremos que usted se sienta en casa y que usted pueda regresar el próximo miércoles. Tenemos servicio también a las 6:30, un culto como este a las 6:30, y luego el domingo nuevamente tenemos nuestras actividades. Génesis capítulo 2, si usted gusta Biblia, levante su mano y los hermanos le llevarán una ahí donde usted se encuentra. Nomás deje su mano levantada, aquí hay unas manos levantadas, le van a traer una Biblia aquí donde usted se encuentre. Aquí de este lado dice la palabra de Dios de esta manera. Voy a leer de Génesis capítulo 2 del versículo 18 en adelante. No sé si dejaron un micrófono abierto, que se oye muy fuerte acá atrás el eco. Dice la Biblia, el versículo 18 de esta manera. Dice: y dijo Jehová. Bueno, eso que oyeron, eso no lo dijo Jehová Dios. Dice el versículo 18 de esta manera: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 19: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Señor Jesús, esta mañana queremos pedirte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a entender tu palabra, y que me ayudes, Padre, como un siervo tuyo, solamente para exponer el mensaje que tú tienes para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por la celebración que tenemos. Gracias, Padre, porque te celebramos a ti, Señor. Tú mereces toda la honra y toda la gloria, y estos cantos, esta alabanza, testimonios, te los dedicamos a ti. Ahora, Señor, queremos, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra, usando a tu siervo únicamente como una herramienta. Me pongo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano, por favor, tome asiento. Seguimos con el tema de la creación, seguimos hablando sobre la importancia de la creación. La semana que entra vamos a entrar en la siguiente C, que tiene que ver con la caída. Acuérdense que durante todo el año vamos a hablar sobre 8 diferentes periodos de predicación, y la semana que entra vamos a entrar con el tema de la caída, cómo entró el pecado y cómo el pecado destruyó la bendición que Dios tenía para su pueblo. Nosotros, hermanos, cuando hablamos de la creación, entramos en el tercer sermón
sermón que tiene que ver con la creación, y hoy en el pasaje que tomé como base tiene que ver mucho los fundamentos, el cimiento de la creación de Dios, la importancia del fundamento. Cuando hablamos de fundamento, cuando hablamos de lo que es el inicio, los fundamentos, las piedras de los cimientos regularmente son las más importantes en toda la construcción, en todo tipo de construcción. Los cimientos son muy importantes. Hace un tiempo mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir un par de veces a Israel y a guiar algunos grupos de pastores para Israel, y tuvimos el tiempo de poder estar allá. Las fotografías que usted está viendo son fotografías que yo tomé en uno de estos viajes, y en uno de esos viajes, en el tour que nos dan, o en el tour que se da a todos los turistas en estos viajes a Israel, nos llevan a unos subterráneos que están debajo de lo que se llama el muro de los lamentos. Ese es el muro que se conoce como el muro de los lamentos. Debajo de ese muro hay un subterráneo que lo llevan a uno literalmente como unos 25 metros de profundidad, para ver el fundamento de lo que era el templo de Herodes, el templo de Jerusalén en ese tiempo. Es interesante que en el mero abajo, en el inicio de lo que es el fundamento, los cimientos de este gran templo de Jerusalén, hay una piedra grandísima. Este bloque es un bloque masivo, grandísimo, que está en la parte occidental de este muro de Jerusalén. Ese bloque, solamente una sola roca que está en la esquina, en una de las esquinas de este templo, pesa 570 toneladas. 570 toneladas pesa solamente una de las piedras que sostienen este edificio. Esa piedra de 570 toneladas fue colocada ahí en ese lugar hace más de 3,000 años. ¿Se imagina usted, hermano, qué pasaría si de repente se quitara esa piedra? Sería un colapso. Hermanos, el texto que hoy tomé como base, el texto de hoy, y vamos a ver aquí en el texto de hoy, cuando menos 3 piedras importantes en el tema de la creación, que son fundamentales y son necesarias para sostener la creación de Dios según este pasaje. El pasaje que tomé como base, vamos a resaltar 3 temas que yo les voy a llamar piedras fundamento para sostener una sociedad sana o una creación sana. Y esas 3 palabras que vamos a resaltar el día de hoy, si usted me permite, y que sostienen precisamente la creación de Dios, es el género, es el matrimonio y es la sexualidad. Lo vamos a ver en el pasaje que tomamos como base el día de hoy. Ahora, la pregunta que surge aquí es: ¿por qué son tan importantes estos 3 temas? ¿Por qué es tan importante hablar de estos 3 temas? ¿Cómo afectaría, mis hermanos, la vida y la cultura y la sociedad si simplemente eliminamos el género? Si solamente eliminamos el matrimonio, si solamente eliminamos de la sociedad el contexto sexual, ¿qué pasaría? Sería un colapso. Estos 3 temas, hermanos, son los cimientos dados por Dios en su creación. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 11, versículo 3. Dice: si los cimientos son destruidos, ¿qué pueden hacer los justos? Si fueren destruidos los fundamentos, si el cimiento de Dios fuese destruido, dice la Biblia, ¿qué pueden hacer los justos? ¿Qué pasaría con la sociedad si quitamos estos fundamentos? Así es de que el día de hoy vamos a ver estos 3 temas. Lo que tiene que ver con la ideología de género, vamos a ver este segundo tema que tiene que ver con el matrimonio, y vamos a ver este tercer tema que tiene que ver con el sexo, con la sexualidad. Y hermanos, lo vamos a ver desde el punto de vista de teología. ¿Qué tiene que ver la teología o qué es la teología? Déjeme lo explico brevemente para que usted vea por qué voy a la dirección donde voy en estos 3 temas tan importantes el día de hoy en nuestra sociedad. La palabra teología viene de una palabra que está traducida, es un dualista, son 2 palabras que en español se traduce una sola palabra, que viene de la palabra teos, que significa Dios, y la palabra logos, que significa inteligencia o que significa palabras. Por lo tanto, si es Dios y palabras, entonces la teología es el estudio de lo que Dios dice.
Entonces la teología es el estudio del punto de vista de Dios. ¿Qué dice Dios de eso? Por lo tanto, la teología es la visión de Dios, de cómo Dios mira las cosas. Por lo tanto, no vamos a hablar de cómo la sociedad mira lo que tiene que ver con la identidad de género. Hoy no lo vamos a hablar de eso. Hoy no vamos a hablar tampoco sobre qué dice la Biblia, qué dice la sociedad acerca de las uniones libres, donde no hay matrimonio, nos juntamos y simplemente convivimos juntos. No vamos a entrar en ese tema, simplemente vamos a ver qué dice la Biblia acerca del matrimonio y vamos a ver también qué dice la Biblia acerca del sexo. La sociedad tiene una forma de ver el sexo, la sociedad tiene una forma de ver la vida sexual, pero hoy vamos a verlo desde el punto de vista teológico. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de este tema en la creación? ¿Por qué Dios tocó el tema del sexo en la creación? Muy bien, estas tres cosas vamos a verlas, si Dios nos permite, en los minutos que me quedan en esta exposición. En primer lugar, vamos a entrar al tema de la teología de género. Fíjese que estoy hablando de teología de género y no de ideología de género. Vamos a verlo desde el punto de vista de Dios. Dice en el versículo 18, que tomé como base el primer versículo, dice el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Le haré ayuda idónea. En primer lugar, ¿quién dijo eso? El Creador, el Dios poderoso, el Rey de Reyes, el que está haciendo la creación, el que dijo y fue hecho, el Creador de todo el universo. Él es el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por primera vez en el relato de la creación, por primera vez se escucha en el relato de la creación que algo no estaba bien. Por primera vez podemos ver que algo estaba incompleto y eso era el hombre. El hombre estaba incompleto. No estaba bien que el hombre estuviera solo. Por lo tanto, hermanos, el diseño de Dios, el diseño divino de la vida, desde el autor de la vida, viene para que el hombre esté acompañado, para que el hombre tenga quien esté con él. Dice la Biblia, le haré en este versículo una ayuda idónea. Entonces nada puede ser más sagrado, mis hermanos, nada puede ser más correcto, nada puede ser más bello que esto que estamos viendo en este versículo, donde Dios dice, no es bueno que estés solo y he preparado quien te acompañe. Y la persona que te acompañe tiene unas características especiales que Dios, el creador del mundo, ha preparado para ti. Así es de que si tiene a un lado de usted a su esposo, si tiene a un lado de usted a un lado de usted a su esposa, tómele la mano, no le dé un beso todavía, tómele la mano y dígale, fuiste creado para mí. Dígaselo, no le dé vergüenza. Todo eso que está ahí a un lado de usted, véalo de abajo arriba y dígale, todo eso fue creado para mí. Esto es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia nos enseña en este lugar. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí claramente, que hay dos géneros. La Biblia dice que hay dos géneros. Por lo tanto, hermanos, vamos a hablar un poquito de la diferencia de estos dos géneros. Dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo y le haré una ayuda idónea. Miren lo que dice el versículo 22. Es importante que entendamos el versículo 22. Dice el versículo 22, y de la costilla que Jehová tomó del hombre, ¿quién la tomó? Dios. No el hombre no dio su costilla, el hombre no sacó su costilla, el hombre no escogió cuál es la costilla que él quería dar, sino que fue Dios el que escogió. Fue Dios el que toma la iniciativa y Dios sabía cuál era la costilla adecuada para ese hombre, para esa relación. Dice el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hizo una mujer. Por lo tanto, lo que el versículo 22 me está diciendo es que el hombre y la mujer son completamente diferentes. Digan amén, hermanos. Si lo cree, si no lo cree, no diga amén.
pero son completamente diferentes. ¿Quieres saber algunas diferencias del hombre y la mujer? Nomás para resaltar las diferencias. Mire, el hombre tiene 20 veces más de la hormona llamada testosterona que las mujeres. Eso quiere decir que esta hormona, la testosterona, le hace al hombre más agresivo, le hace al hombre más explosivo, más emotivo y más compulsivo. En español es más renegado. Aquí estoy para traducírselos. Por eso, hermanos, el hombre se enoja rápido. ¿Por qué? Porque así lo hizo Dios. El hombre tiene más testosterona que rápidamente le mueve sus emociones. Los hombres tienen mucho menos de la hormona llamado serotonina. ¿Cómo, hermano? Aquí está el médico, dígame, doctor. Serotonina. Esa es una hormona. Es que fui a consulta con el pastor. Ponte de pie, hermano. Quiero presentar al pastor de los adultos mayores y su esposa. Démosle un aplauso. El doctor Armando Comezañas es el pastor del ministerio de nuestra iglesia de los adultos mayores. Ahora sí, tome asiento, hermano, porque como adulto mayor se cansa de estar de pie. Tome asiento. El doctor me estaba diciendo que los hombres tenemos mucho menos de esa hormona, la que acaban de decir ahorita, y también otra hormona que se llama oxitocina. Y estas dos hormonas producen o guían a la tendencia de acercarse y simpatizar con otros. Entonces los hombres tienen menos de esa hormona que las mujeres. Las mujeres tienen mucho más de esa hormona. Por eso los hombres somos muy fríos. Y las mujeres, empieza a llorar, empieza a platicar a alguien y empieza a llorar. Y todas están llorando y no saben por qué. Y luego ven a los hombres, ¿y estos qué? ¿Por qué no tienen corazón? Dice la gente. Lo que no tienen es esa hormona. Dios los deshormonó. Y porque no tenemos esa hormona los hombres, hermano, entonces no es normal para el hombre preguntar ¿cómo te sientes? Casi es raro que alguien venga y me dice, oye Chuy, ¿cómo te sientes hoy? Si alguien me pregunta si me siento como raro, que me pregunte eso. Pero las mujeres, es muy común que la mujer entre ellas se apoyen porque tienen esta hormona que las guía a la unidad, al compañerismo, a la afinidad. Hermanos, a mí nadie me invita a ir al sanitario. Nadie me dice, pastor, ¿vamos al baño? Pero a mi esposa constantemente le dicen, hermana, voy al baño, ¿no quiere ir conmigo? Y se levantan y van 3 o 4 hermanas. Yo no quiero explicar qué pasa allá porque nunca he estado, pero sí me imagino. Somos diferentes. Los hombres, hermanos, tenemos 15% menos movimiento en la sangre en el cerebro que las mujeres. Ahora entienden por qué. Los hombres tenemos 15% menos movimiento en la sangre. Por eso la pensamos de aquí hasta que entendemos la cosa. Y la mujer actúa rápidamente. El hombre, por ejemplo, después de trabajar todo el día, el hombre ya viene cansado y busca descansar. Porque la sangre no le llegó al cerebro tanto, ya busca descansar. Normalmente no está listo el hombre para manejar conflictos, manejar complicados diálogos cuando llega a la casa. Por eso, hermanas, ahí les va no le digan que yo dije, pero ahí les va un tip gratis. Cuando tenga que darle una queja de uno de sus hijos o una queja económica o lo que usted quiera a su esposo, espérese a que llegue a casa tranquilito, que descanse, que vea el juego del América y tranquilo, que agarre su moto, que se dé una vuelta, que descanse en su Harley Davidson y cuando venga ya descansadito, entonces sí, dígale todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque ya se relajó. El hombre viene tensionado. ¿Por qué? Porque no tiene tanto movimiento de sangre en su cerebro. Muchos hombres necesitan esa pequeña siesta mental antes de entrar en una conversación difícil o algo emocional. A los hombres les cuesta más tiempo para procesar datos o elementos emocionales y complejos. Hermanos, tanto los hombres como las mujeres deben de saber cómo manejar las diferencias entre ellos. Para ambos, tanto los hombres como para las mujeres, debemos crecer en el entendimiento de que somos diferentes,
y que debemos ser más tolerantes. Y puedo seguir hablando de las diferencias, hermanos, pero no es el tema el día de hoy. Nomás quería echarle información pequeña para que tenga que decirle a su marido hoy en la noche. Nadie dijo amén. Hermanas, este es su tiempo de decir amén. Si somos diferentes, y somos muy diferentes, dice el versículo 22 que el Señor hizo a la mujer de la costilla y la trajo al hombre. Menos mal que durmió Adán, menos mal que lo durmió para tomar esa costilla. Entonces creó a Eva, y Eva no fue creada del polvo, escúcheme lo que voy a decir, sino del tejido ya existente que Dios había formado de Adán. Por lo tanto, tanto Adán como Eva son una parte el uno del otro. A diferencia de todos los animales y de todas las criaturas, que el polvo produjo eso, que las criaturas lo produjeron, el hombre fue creado por la mano de Dios. Y luego dice este versículo que Dios tomó a la mujer, que Dios tomó el polvo de la tierra y moldeó al hombre. Pero no dice la Biblia que Dios moldeó a la mujer, sino dice la Biblia que Dios formó a la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que ella, la mujer, es más formal. Ella, la mujer, es más especial. Adán era solo una masa de tierra, pero Eva es mucho más que eso. Es una criatura refinada para complacer, para hacer compatibilidad, para estar junto, acompañar a su esposo. Ella, la mujer, es perfectamente única de Adán. Nadie dice amén, pero voy para allá. Al mismo tiempo, ella, la mujer, es perfecta. Escúcheme lo que voy a decir. Ella, la mujer, es perfectamente igual a Adán. Ni más importante, ni menos importante. Desde el punto de vista bíblico, son perfectamente iguales una de las otras. Hay diferencias físicas, ¿sí? Muchas. Hay diferencias de mentalidad, emocionales, sí, muchas. Hay diferencias sociales, sí, muchas. Hay diferencias de cómo expresarse, sí, muchas, pero los dos, tanto el hombre como la mujer, como estos dos géneros diferentes, hermanos, los dos en medio de esas diferencias son completamente opuestos ellos, pero al mismo tiempo son complementarios. Eso es lo que Dios quería. Dios quería que fueran completamente diferentes, pero complementarios, que se entiendan, que se apoyen, que se comprendan, pero que se acepten con las diferencias que son cada uno de ellos. Pero en segundo lugar, el hombre y la mujer no solamente son diferentes, sino en segundo lugar, el hombre y la mujer se acoplan de una manera maravillosa. Miren lo que dice el versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Y luego dice la última parte del versículo 18, dice: le haré ayuda idónea para él. En otras versiones dice: le haré un ayudante adecuado para él. Eso quiere decir que que la mujer es una auxiliadora que sirve cara a cara, codo a codo con el hombre. No es inferior, hermanos. No es inferior. Sirven cara a cara desde el punto de vista teológico con el hombre. Solo por la presencia de ambos sexos está la humanidad completa. Solamente por la presencia de estos dos géneros, el hombre y la mujer, la sociedad se ha podido mantener viva como se ha mantenido el día de hoy, porque somos completamente diferentes, pero somos completamente compatibles. Amén, hermanos. Solo la presencia de estos dos, Pablo lo dice de una manera especial. A mí me gusta cómo Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 11, dice la Biblia de esta manera. Sin embargo, dice Pablo, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer.
Pero todos, el hombre o la mujer, todos, dice la Biblia aquí, proceden de Dios. Y el versículo 24 que del pasaje que tomé como base dice de esta manera: por tanto, o sea, en base de que el hombre necesita a la mujer. Alguien dijo que cuando el hombre estaba soltero era una persona incompleta, un animal incompleto. Y cuando el hombre se casa se convierte en un completo animal, porque ya se completaron. Se necesitamos estar juntos. Es lo que entiendo en el versículo que acabo de leer de 1 Corintios. Dice que en este versículo dice que ni la mujer ni el hombre pueden vivir sin uno y el otro. Son necesarios, pero tiene que ser, dice el versículo 12, dice la última parte: y todas las cosas son originarias de Dios. Mire lo que dice la última parte del versículo 12, dice: también el varón nace de la mujer. Y luego dice: pero todo procede de Dios. Dios es el que ha preparado a esa bella mujer, a ese bello hombre, para ti, hermana, o para ti, hermano, si estás buscando a una bella mujer. Es Dios quien tiene a esa persona para ti. Pero ¿cuándo, hermano? Espérese, Dios lo tiene. No se desespere, Dios se lo va a poner enfrente. Pero búsquelo donde Dios lo tendría. Búsquelo donde Dios se lo presentaría. No se lo va a presentar en una barra, no se lo va a presentar en un baile, no se lo va a presentar en una fiesta donde hay drogas, perdición y pecado. Ahí Dios no le va a presentar a su candidato. Dios se lo va a presentar en el ambiente en que Dios sabe que conociéndose van a ser felices. Amén. Todo esto proviene de Dios. Y luego dice el versículo 24, que tomé como base: por tanto, o sea, en base, ya identificó quién es. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una vez que identifiques a esa persona que Dios tiene para ti, llegarás a ser una sola carne. ¿Cómo respondió Adán a esto? Adán respondió feliz. Adán, cuando despertó del sueño, no sabemos si es por la anestesia. Bueno, sí sabemos porque no había anestesia, ¿verdad, doctor? En ese tiempo todavía. Pero si fuera en el siglo XXI, imagínese Adán, después de una cirugía que le hicieron de quitarle su costilla, y luego despierta. Estoy hablando del siglo XXI. Estoy haciendo una eisegesis, la Biblia no dice eso, pero estoy yo ilustrándolo. Imagínese que Adán despierta así medio dormido por la anestesia. Y así entre borroso por la anestesia, que todavía tiene efectos por la operación que le acaban de hacer de quitarle la costilla, empieza a ver una figura que él no había visto, porque ella le había puesto nombre a todos los animales. Dice la Biblia: no se halló una pareja para él. En el capítulo 1 dice eso. Y luego cuando usted ve a Adán, que Adán está así medio adormecido por lo que acaba de pasar, de que le quitaron la costilla para crear a la mujer, y empieza a ver esa figura que nunca la había visto, y la vio medio borrosa por la anestesia, y empezó a tallarse los ojos y a tratar de ver mejor. Y cuando empezó a ver esa belleza, empezó a ver eso que él nunca había visto. Lo primero que él hizo fue, esta bella mujer que está aquí. Yo venía en una bicicleta y la vi parada esperando el autobús, y yo iba y la veo. No pude decir nada. Se me figura a Adán, que cuando Adán la vio dijo: wow, esto es mío, carne de mi carne, chiquitita. Todo eso es mío, dijo. ¿Eso es lo que la Biblia dice aquí? Bueno, eso de chiquitita no, pero sí dice. Sin embargo, mis hermanos, la cultura de hoy, como en ninguna otra época de la historia, ha rechazado el diseño de Dios y ha rechazado la creación, y ha inventado un camino intersexual entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, en vez de respetar
el diseño de la creación, creado por el Creador para bendición de la sociedad. En todas partes, en las escuelas, en las clínicas médicas, en los departamentos de recursos humanos, en la calle con los amigos, en la política, en las redes sociales, en todo lugar, constantemente están rechazando la teología de la creación y aceptan lo que es la filosofía atea y humanista, eliminando la confianza en el Creador y poniendo la confianza en las manos de la criatura. Los psiquiatras y psicólogos usan un término que le llamamos o le llaman disforia de género. ¿Qué quiere decir eso? Lo describen los psicólogos de esta manera. Dicen que es un término que significa, fíjese, esto es importante que los que estén despiertos todavía entiendan esto que voy a decir. Un término que significa angustia, incomodidad, confusión, inquietud, insatisfacción. Todos esos emociones que siente una persona cuando su identidad de género no coincide con su sexo asignado al nacer. Aún la misma sociedad, aún la misma ciencia define esta disforia de género como algo que trae como resultado angustia, incomodidad, confusión, inquietud, insatisfacción, cuando la sociedad está tratando de buscar fuera de lo que es el diseño divino de Dios para la familia. La confusión sobre el género y la sexualidad proviene de la preocupación por la sociedad, por la humanidad, de nosotros mismos, pensando en mi satisfacción, pensando en lo que yo quiero, pensando en lo que yo anhelo, en lo que a mí me satisface, pensando en lo que yo deseo, pensando en lo que yo siento. Esto no es nuevo. Pablo le dice a los romanos en el primer siglo, en Romanos capítulo 1, versículo 25 y 26, Pablo le dice, ustedes, está hablándole a los romanos, le dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Y se va más allá. Y Pablo dice, el cual, hablando del Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Y lo dice el versículo 26. Por esto, o sea, por esa actitud de rechazar al Creador y de buscar su propia satisfacción, dice el versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Lo que Pablo está diciendo aquí, o lo que la Biblia nos está diciendo en este versículo, es que el hombre con su insatisfacción, con ese deseo pecaminoso de satisfacerse en sí mismo y solamente para él, está buscando satisfacer lo que solamente Dios puede hacer. Entonces, ¿qué hacer con este problema? Porque estamos hablando de la creación. Dios hizo al hombre y a la mujer diferentes. ¿Qué hacer con esto? En primer lugar, usted tiene que saber que fuimos creados para hacer lo que Dios quiere que usted sea desde que usted nació. Si Dios quisiera que usted fuese mujer, Dios la hizo mujer. Amén. Denle un aplauso a las mujeres si está de acuerdo con eso. Si Dios hubiera querido que usted fuese hombre, Dios lo hizo hombre. Amén. Denle un aplauso a los hombres. Si Dios hubiese querido que usted fuese algo diferente, Dios no lo hubiera hecho, porque va en contra de su naturaleza, porque Él creó hombre y mujer. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes, creador del universo. Por lo tanto, el camino a la satisfacción no es qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que a mí me gusta hacer en la vida, sino el camino a la satisfacción de la vida tiene la cara de Jesús. ¿Qué quiero decir con eso? Nacemos con una necesidad de llenarlo. Y esa necesidad de llenarlo se llama Jesús. Jesús es el único que puede darnos vida. Jesús es el único que puede llenar nuestra satisfacción.
Jesús es el único que nos puede satisfacer y darnos paz que sobrepasa todo entendimiento. Es Jesús el Creador que nos satisface. La gente piensa que no se puede cambiar o que no los podemos cambiar. A mí me dicen, mis tíos, tengo algunos sobrinos y me dicen, tío, usted no me puede cambiar. Tienen razón. Hay hermanos que como consejeros me dicen en mi consultorio de consejería, es que usted no puede cambiarme. Tiene razón. Hay hermanos que vienen a mi oficina como pastor y me dicen, pastor, es que usted no puede cambiarme. Tiene razón. Pero hermanos, yo no pretendo cambiarlos. La gente piensa que no los podemos cambiar y tienen razón, nosotros tampoco podemos cambiarlos. Pero el evangelio transformador de Jesucristo, la sangre preciosa de Jesucristo, hace posible que cada uno de nosotros, al recibir a Cristo como Salvador, recibir el perdón de nuestras desviaciones y pecados, nos convirtamos en una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Agarré vuelo y me fui con la primera teología y son 23. Vamos a la segunda. No se crean. Sí. Vamos a hablar de la teología del matrimonio. Dice la Biblia en el pasaje, en el versículo 24. Acuérdense que la teología es lo que Dios dice, cómo Dios mira es el matrimonio, no cómo lo mira la sociedad, sino cómo Dios mira el matrimonio. Mire lo que dice el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cómo mira Dios el matrimonio? Hermanos, ¿te das cuenta de que Dios, desde antes de juntar al hombre y a la mujer, acuérdense que Dios está hablando de cómo va a formar a la mujer? Apenas está en el proceso de formar a la mujer. Todavía no que la mujer ya tiene 50 años viviendo con el hombre, sino todavía Dios apenas los va a juntar. Y antes de juntarlos, Dios ya está introduciendo la importancia del matrimonio. ¿Se da cuenta de que Dios está hablando de su diseño del matrimonio? Antes de que hubiera un padre o una madre terrenal, Dios ya estaba dando a conocer su plan de la importancia del matrimonio. Mis hermanos, Dios diseñó que un hombre y una mujer se convirtieran, dice aquí la Biblia, en marido y mujer y experimentaran, hermanos, tres cosas importantes. Experimentaran unidad espiritual en Cristo, experimentaran unidad psicológica apoyándose mutuamente y experimentaran placer físico a través de la relación sexual. No todos se casan, por supuesto, no todos se casan. Pero en el diseño de Dios para el matrimonio es que los hombres y las mujeres simplemente vivan juntos y que experimenten esto, que experimenten el placer sexual, que experimenten el acompañarse mutuamente y que experimenten el buscar juntos de la bendición de Dios en su familia y en su matrimonio. ¿Qué dice Jesús sobre el género? ¿Qué dice Jesús sobre el matrimonio? ¿Qué dice Jesús sobre la sexualidad? Hermanos, Jesús cita Génesis capítulo 2 cuando Él está hablando en Mateo 19, versículos 4 y 6. Jesús cita eso y Él respondió y les dijo, este es Jesús hablando. Y dice Jesucristo, ¿no habéis leído lo que los hizo al principio? Varón y hembra los hizo diferentes, dice el versículo 6. Dice el versículo 6 de esta manera. A ver, sígale ahí el versículo 6. Ya se hizo frizz, pero dice la Biblia en Mateo capítulo 5, si usted viene conmigo, versículo 6, Mateo capítulo 19, versículo 5, dice de esta manera. Déjenme lo busco aquí en mi Biblia y yo se lo voy a leer gratis. Esto no se lo voy a cobrar porque esto se lo voy a dar gratis. Mateo capítulo 19, todavía no llega ahí, no, muy bien. Dice de esta manera el capítulo 19, versículo 4. Hermanos, tengo 62 años, espérenme, no camino tan rápido. Ok, dice Mateo 19, versículo 4 y 5, dice de esta manera. El versículo 4, él respondió, dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el versículo 6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, dice la Biblia. No son ya más dos, ahí estaba el 6, perdón hermano, es que dice, así que no son ya más dos,
sino una sola carne. Por tanto, dice la Biblia, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué significa todo esto entonces para el matrimonio? Entonces, lo que significa es que el matrimonio es una relación única. El hombre dejará a su padre y a su madre, dice el versículo 24. Y en segundo lugar, es una relación de interdependencia y se unirá a su mujer, dice el versículo 24. Necesitan estar unidos. Por eso la Biblia dice que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Cuando habla que no lo separe el hombre, está diciendo que Dios puso el pegamento para que el matrimonio funcione. Y en tercer lugar, estamos viendo la teología de la sexualidad. Hermanos, el versículo, y con esto quiero terminar rápidamente, el versículo 25, el último versículo, dice, y estaban ambos desnudos. Hablar del sexo es un tabú, de algo tan bello y tan delicioso, y lo digo consciente de lo que estoy diciendo. Hablar del sexo a veces se convierte en un tabú, de algo que puede ser bello, delicioso, satisfactorio y espiritual. ¿Qué quiere decir todo eso? Que Dios no se equivocó cuando en el versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La sexualidad, la idea de la sexualidad hoy en día es un escándalo, porque vivimos en una sociedad de libertinaje sexual. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que Dios diseñó el sexo para que se disfrutara en el marco del matrimonio. Porque cuando se practica el sexo en el marco del matrimonio, hay una unidad espiritual, complaciendo a Dios por el diseño que Dios hizo. Hay una unidad emocional. Eres la persona que me satisface y soy la persona que te voy a satisfacer. Y es una unión y satisfacción física, porque es la forma que Dios ha creado para multiplicar y llenar la tierra. Así de que, mis hermanos, no es pecado la relación sexual dentro del matrimonio. Pero fuimos creados por Dios para algo muy importante. Mire, quiero terminar con una ilustración. Venga a este lugar, para acá. Vea lo que tengo aquí. Yo sé que el tiempo ha pasado, pero ¿quién no ha jugado al Jenga o cómo se llama esto? Yo creo que todos hemos jugado a esto. Empecé mi predicación hoy hablando del fundamento y mostrándoles una piedra. Y luego dije que Dios puso 3 piedras como el fundamento de una sociedad de éxito. Lo que tiene que ver con género, teología de género, teología de matrimonio y teología de sexo. 3 fundamentos. Pero suponiendo que quitáramos uno de esos fundamentos y dijéramos, bueno, vamos a quitarle las relaciones sexuales. Y vamos a practicar sexo como nos dé la gana, donde se nos antoje y como se nos antoje. Luego alguien viene y dice, bueno, ¿para qué casarse? El matrimonio no es más que un invento de los hombres. Un papel no hace nada. Entonces, quitemos el matrimonio. Quitemos el matrimonio de nuestra sociedad. Y tenemos relaciones civiles, libres, con quien yo quiera, cuantas veces quiera yo. Y puedo cambiar de pareja. ¿Por qué? Porque no estoy casado y no tengo ningún compromiso. Luego alguien viene y dice, bueno, sin sexo y sin matrimonio, entonces, ¿por qué tengo que ser heterosexual? Solamente con mi sexo opuesto. Entonces, yo voy a practicar la vida sexual como a mí se me antoje. Y voy a ser hetero y voy a ser homo y voy a hacer todo tipo de relaciones sexuales con hombres o con mujeres o con lo que sea. Entonces quitamos ese fundamento de lo que tiene que ver con la teología de la identidad. ¿Qué pasa con una sociedad como esa? Si quitamos esos fundamentos que Dios ha puesto, nuestra sociedad tarde que temprano se cae. Tu vida, quítale uno de estos fundamentos
tarde que temprano se cae. Tu familia, quítale uno de estos fundamentos, tarde que temprano se cae. La sociedad en la que estamos han quitado y están quitando estos fundamentos. Y mire dónde vamos. Nos estamos cayendo. Pongámonos de pie, mis hermanos, por favor.